Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Kepap. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. En un mundo donde la apariencia suele imponerse sobre la verdad, pocas veces se producen confesiones capaces de sacudir los cimientos del espectáculo turco. Sin embargo, lo que acaba de declarar la actriz Cemre Arda, reconocida por su espontaneidad y carácter indomable, ha dejado sin aliento a la opinión pública. Con palabras cargadas de emoción y con la voz quebrada por el llanto, reveló en una entrevista exclusiva los episodios más ocultos de su historia con Gökberk Yıldırım, uno de los actores más seguidos de su generación. Lo que hasta ayer parecía un romance de ensueño, cuidadosamente retratado en redes sociales, hoy aparece como un relato de desencuentros, temores y decisiones trascendentales que cambiaron el rumbo de sus vidas. Cemre, visiblemente vulnerable, confesó que vivió con intensidad un amor al que entregó todo su ser. Según sus palabras, el día en que descubrió su embarazo pensó que la noticia sería recibida con la misma felicidad con la que ella lo abrazaba. Pero la realidad se mostró mucho más dura. Gökberk no quería ser padre en ese momento. Me lo dijo de frente sin rodeos, y yo sentí que mi mundo se derrumbaba. La revelación cayó como un jarro de agua fría sobre sus seguidores, acostumbrados a ver en redes imágenes de pareja que transmitían unión, ternura y complicidad. Lo que ocurría tras bambalinas, sin embargo, era un laberinto de dudas y silencios que terminaron por quebrar una relación aparentemente idílica. Lejos de rendirse ante la negativa de su pareja, Cemre tomó la decisión de seguir adelante con el embarazo. Ese bebé era parte de mí, mi destino, no podía renunciar a él, declaró con firmeza. Esa elección le costó contratos, papeles en proyectos televisivos y la fría distancia de quienes no entendieron su postura. Pero al mismo tiempo le dio un nuevo propósito. La maternidad, confesó, la transformó en una mujer más fuerte, más segura de sí misma y más consciente de sus valores. Los medios de comunicación no tardaron en hacerse eco de sus palabras. Los programas de entretenimiento multiplicaron sus especiales, y los analistas de la industria coincidieron en que estas declaraciones podrían alterar para siempre la imagen pública de Gökberk Yıldırım, quien hasta ahora había cultivado una reputación impecable, ajena a los escándalos. Mientras Cemre se abría en canal frente a las cámaras, Gökberk optaba por el más absoluto silencio. Ninguna declaración, ningún comunicado, ninguna entrevista. Solo un muro de hermetismo que generó toda clase de interpretaciones. Para algunos, ese mutismo era señal de respeto, un intento por no avivar la polémica. Para otros era la prueba irrefutable de una falta de responsabilidad emocional frente a una situación que merecía respuestas claras. Fuentes cercanas al actor aseguraron que se encontraba profundamente afectado por la exposición mediática, siguiendo de cerca cada aparición de Cemre, aunque incapaz de dar un paso público. En palabras de un allegado, no esperaba que ella hablara de algo tan íntimo, tan personal. Cemre recordó con detalle la tarde lluviosa en Estambul en la que comprendió que su historia con Gökberk había llegado a un punto de no retorno. Él le confesó sus miedos y su negativa a asumir la paternidad, y ella, en un gesto de contención, no respondió con gritos ni lágrimas. Guardó silencio, consciente de que su fortaleza sería esencial para proteger al hijo que llevaba dentro. En los meses posteriores decidió retirarse del foco mediático. Canceló entrevistas, rechazó propuestas de actuación y buscó refugio en su familia y en un pequeño círculo de amistades de absoluta confianza. Mientras tanto, la prensa inventaba rumores de infidelidades y conflictos contractuales. Nadie sabía la verdad, y yo no tenía fuerzas para desmentir nada, relató. Esa etapa de aislamiento, lejos de hundirla, la ayudó a reencontrarse consigo misma y a preparar con calma el camino hacia la maternidad.
La actriz describió el momento del parto como el instante más intenso de toda su existencia. Rodeada únicamente por su madre y su hermana, descubrió una fortaleza interior que jamás había imaginado. Aunque Gökberg no estuvo presente, sí envió un breve mensaje de felicitación y buenos deseos. No era la escena familiar que había soñado, pero entendí que la maternidad no necesita espectadores para ser auténtica, confesó. A partir de entonces Cemre comenzó a reconstruir su vida. Su presencia en eventos benéficos, sus participaciones en programas de televisión, y su labor como embajadora de productos para bebés reflejan a una mujer renovada, que supo transformar el dolor en inspiración. En su entrevista, Cemre dejó claro que no pretende alimentar rencores ni batallas mediáticas. Su único deseo, aseguró, es garantizar la paz y el bienestar de su hijo. Al mismo tiempo envió un mensaje directo a todas las mujeres que atraviesan situaciones similares: el amor verdadero no debe imponer condiciones, ni a las parejas ni a los hijos. La fuerza está en elegir lo que sentimos correcto, aunque duela. Sus palabras han abierto un debate más amplio en la sociedad turca: el papel de los hombres en la paternidad, el derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad, y los desafíos que enfrentan quienes optan por criar solas. Psicólogos, columnistas y expertos en género han comenzado a reflexionar públicamente sobre el tema, subrayando que lo vivido por Cemre no es un caso aislado, sino una realidad más común de lo que se admite en público. Desde que la actriz rompió su silencio, las redes sociales se han visto inundadas de mensajes de apoyo. El hashtag #FuerzaCemre se convirtió en tendencia en cuestión de horas, con miles de mujeres compartiendo experiencias similares y agradeciendo su valentía. Influencers, periodistas y celebridades se sumaron al debate, generando un fenómeno mediático que trascendió las fronteras de Turquía. Mientras tanto, Gökberg mantiene intacta su estrategia de silencio absoluto. Un silencio que paradójicamente alimenta aún más la curiosidad de la opinión pública. ¿Es respeto o es indiferencia? ¿Es estrategia o incapacidad de enfrentar la situación? Cemre no descarta que en algún momento pueda abrirse un camino de diálogo. Reconoce que su hijo tiene derecho a conocer a su padre y que, por encima de cualquier diferencia, el bienestar del pequeño debe ser la prioridad. Sin embargo, mantiene una postura firme: no forzará nada, todo dependerá de la voluntad de Gökberg. En medio de este panorama de incertidumbre, lo que queda claro es que Cemre ha logrado convertir una historia de dolor en un relato de fortaleza. Una narrativa que inspira a miles de mujeres y que, al mismo tiempo, expone a la luz pública la otra cara del glamour mediático. Y ahora la pregunta es para ustedes, comunidad de K-pop: ¿qué opinan de la actitud de Cemre al contar su verdad con tanta franqueza? ¿Creen que Gökberg hizo bien en guardar silencio o debería haber hablado para aclarar su posición? ¿Les gustaría que en el canal siguiéramos analizando casos donde las celebridades muestran su lado más humano y vulnerable? No olviden suscribirse a K-pop, activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras investigaciones y, sobre todo, hacer clic en el botón de unirse para apoyar este proyecto de forma especial. Recuerden que cada comentario y cada like fortalecen nuestra comunidad y nos permiten seguir trayendo las historias más impactantes del mundo de las celebridades turcas. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.